responde Reddit. ¿Qué individuo es considerado el villano en una historia mal contada al resultar ser lo opuesto? Charles Lichtoyer, oficial de mayor rango que sobrevivió al desastre del Titanic. Se le recuerda sobre todo por interpretar que la orden de evacuación del capitán Smith era solo para mujeres y niños, lo que provocó la muerte de la mayoría de los pasajeros varones. Incluso en la película Titanic de James Cameron le tocó una mala pasada. En una escena amenazó con disparar a los pasajeros como si fueran perros si no se autoevacuaban. Algo que no ocurrió. Pero tras la catástrofe dio un testimonio muy honesto y no rehuyó su culpa. Fue él quien se plantó ante el tribunal y dijo que habían cometido una imprudencia al mantener el barco a toda velocidad en un mar en calma en el que sería difícil ver los icebergs. Más tarde hizo campaña con el British Board of Trade y otras organizaciones marítimas para crear nuevas normas obligatorias. Basar la capacidad de los botes salvavidas en el número de pasajeros y tripulantes en lugar del tonelaje del buque, realizar simulacros de botes salvavidas para que los pasajeros sepan dónde están sus botes salvavidas y la tripulación sepa cómo manejarlos, instituir comunicaciones inalámbricas, por radio, tripuladas las 24 horas en todos los buques de pasaje y exigir transmisiones obligatorias de avisos de hielo a los buques. Normas que se siguen cumpliendo hoy en día. En mayo de 1940 se enteró por radio de la evacuación de Dunkerque y saltó en su yate personal, el Sandown, y salvó a 127 hombres. La señora que demandó a McDonald's cuando el café caliente la quemó. Básicamente, se le quemaron los porque el café del McDonald's derritió la taza. Edith era una inocente abuela de más de 70 años que se quemó literalmente porque McDonald's servía su café tan caliente que hacía que la gente tuviera que esperar una hora para bebérselo y así ahorrarse los recambios. Lo tiene bien merecido McDonald's. La cantidad de dinero que gastaron arremetiendo contra ella en los medios de comunicación fue 1000 veces más de lo que ella estaba pidiendo, lo cual lo exigía para poder cubrir sus facturas médicas. Richard Jewell. No solo no puso bombas en los Juegos Olímpicos de 1996, sino que fue el héroe que alertó de que las habían colocado. Fue triste que se acusara y acosara a una persona inocente, pero pareció superarlo. Si no hubiera ocurrido, esos agentes no habrían sido castigados por su gestión de la situación. Su mal manejo tampoco causó que vidas terminaran, lo que tal vez hubiera sido una oportunidad futura para ellos. Aunque no investigué cómo fueron castigados, porque probablemente no fue suficiente. Peter Lustig, un popular presentador alemán de televisión infantil cuyo legado fue destrozado por Bild, el periódico sensacionalista más importante de Alemania, porque se negó a colaborar con ellos. Se inventaron cosas sobre él como que odiaba a los niños, etc., y difundieron la noticia tan lejos que la rectificación fueron demandados y obligados a escribir una aclaración. Aún no ha llegado a todo el mundo. Mucha gente sigue creyendo en la acusación, incluso después de su muerte, y es una pena que Bild arruinara sus últimos años y nunca recibiera un castigo por ello. Ana Bolena intentó abandonar la corte cuando Enrique VIII se interesó por ella. Era un puesto por el que su familia había trabajado duro y para el que ella se había preparado. Sin embargo, se retiró al castillo de Eber para escapar de su interés. Las cartas que se conservan del rey Enrique VIII muestran que continuó escribiéndole después de que ella se hubiera marchado, preguntándose por qué rechazaba sus regalos y no le respondía. Se quedaba cerca, en las fincas de sus primos, e ignoraba sus amables negativas. Finalmente, viajó a Eber con una oferta de matrimonio. Ella aceptó casarse con Enrique y fue vilipendiada por ello. Sus contemporáneos intentaron pintarla como una seductora vil y oportunista que cautivó al rey. En realidad, fue implacablemente acosada. Es posible que guardara esas cartas para demostrar que no había hecho nada malo. Macbeth acabó con Duncan en la batalla, no mientras dormía, y según todos los indicios fue un rey decente de Escocia. La obra escocesa fue solo una forma de Shakespeare de hacer la pelota a la dinastía Estuardo. Alfred Nobel. La gente supone que inventó la dinamita para poder utilizarla como arma, y le culpa de todos los millones de muertos en la guerra desde entonces, y dice que es irónico que creara el Premio Nobel de la Paz. Provenía de una familia de mineros, y su padre y su hermano mayor perdieron la vida en accidentes con pólvora, así que quiso crear un explosivo seguro que no estallara si se te caía accidentalmente. Intentaba, literalmente, salvar vidas. Frederick II, también se le conoce como el engendro del diablo,
por lo que es obvio que la gente no tiene buena opinión de él, pero en realidad fue un líder bastante decente para su pueblo. O bien no le gustaba al papa de la época y difundió rumores sobre él, lo que le valió el apodo, o bien simplemente quería las tierras que poseía. Draco, autor del primer código legal ateniense. La palabra draconiano, que implica excesivamente duro o punitivo, deriva de la reputación histórica del código legal que redactó, en el que básicamente la muerte era la única opción para la mayoría de las infracciones penales. Pero en la época en que escribió, la sociedad ateniense solo tenía la muerte, el exilio o el rechazo como castigos viables. Fue exiliado de Atenas por la reacción a la obra que le encargó la Asamblea ateniense. Les dio leyes tras una época sin ley gobernada por la aristocracia. Su código de castigos podía ser duro, pero era algo necesario. Maquiavelo es vilipendiado por el príncipe, porque básicamente impulsó lo que todo el mundo en ese momento practicaba en privado para aprovechar una oportunidad específica que surgió en Italia. Sus discursos están mucho más desarrollados, son un reflejo mucho más cercano de él y contextualizan gran parte del príncipe de tal manera que realmente no recomendaría leer El Príncipe sin los discursos. Mónica Lewinsky. Era una becaria presionada por uno de los hombres más poderosos del mundo. No merecía que la convirtieran en la villana. Edith era muy joven y estaba siendo perseguida por el hombre más poderoso del país, que era como su jefe, que era mayor y que tenía poder sobre ella. Clinton es el villano. Lewinsky es una víctima y fue tratada como una paria. Odio lo que la gente le hizo. Y que era extremadamente carismático. Todo el mundo habla de cómo Clinton podía hacerte sentir importante si te prestaba atención. Imagina que quisiera algo de ti. Mónica Lewinsky se escapó literalmente de los agentes federales que intentaban que declarara contra Bill Clinton. Se escabulló e intentó llamar a la secretaria de Clinton, Betty Curry. Curry estaba almorzando y perdió la llamada. Finalmente, los federales obtuvieron una declaración de Mónica. Clinton no lo sabía y Clinton mintió a los federales. Si Mónica hubiera llegado a Curry, el mundo sería un lugar completamente diferente. Jack Kevorkian era profundamente compasivo y estaba comprometido a ayudar a la gente a poner fin a su sufrimiento, dispuesto a ir a la cárcel por sus principios. Yo era un niño cuando oí hablar de él por primera vez. Básicamente era el tipo que te ayuda a morir cuando ya no quieres seguir vivo. Me parecía completamente razonable, pero también crecí en una granja con muchos animales de compañía, montones de perros, gatos, gallinas, unas cuantas cabras y un montón de caballos. En alguna que otra ocasión, ocurría algo realmente terrible y lo humanitario era acabar con ellos rápidamente. Nunca entendí por qué esto no se aplicaba a los humanos. John Brown no hizo nada malo. Fue un héroe americano. Pero no finjamos que no era también un fanático religioso. Ninguno de nosotros quiere vivir en el país esbozado en su Constitución Provisional de los Estados Unidos. Tenía toda la razón sobre la esclavitud. Lo reconozco. Pero seguía siendo un hombre profundamente imperfecto. Pero eso no le impide ser mi figura histórica favorita. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line y antagonista en Titanic, de James Cameron, fue el caballero que dijo que la gente quería maravillarse con la velocidad del Titanic e incitó al capitán Smith a navegar más rápido. En realidad, Ismay no habría tenido mucha o ninguna influencia sobre Smith y, de ser así, Smith probablemente no habría hecho caso de los consejos de Ismay, ya que Smith estaba a punto de jubilarse, y no habría aceptado consejos de un hombre de negocios. Por otra parte, Ismay sabía que estaba en buenas manos y nunca se impondría al capitán diciéndole cómo navegar su barco. Los supervivientes declararon que, durante el hundimiento, Ismay hizo todo lo posible por ayudar a llenar los botes salvavidas. Convenció a los pasajeros para que subieran a los botes y, en un momento dado, un oficial tuvo que decirle que dejara de intentar ayudar porque estaba estorbando. Ismay ocupó un asiento libre en uno de los botes salvavidas justo antes de que fueran a bajarlo, que era uno de los muchos lugares vacíos de ese bote en particular. Ismay fue el chivo expiatorio porque era el superviviente de mayor rango del naufragio, y después se convirtió en un recluso. Como prueba más de su carácter,
Creó varias organizaciones benéficas destinadas a ayudar a las familias y a los supervivientes de incidentes marítimos.